sí, química va a ser todo teórico, no va a haber ejercicios, no va a haber problema. ¿Por qué no les he puesto hoy día este bimestre ejercicios? No es por la pandemia ni nada, porque estamos haciendo virtual, no es por eso, porque en otros grados, de tercero, en cuarto y quinto, yo estoy aplicando ejercicios, problemas, ejercicios, ahí no hay problema. Lo que pasa que en este caso, perdón, disculpe, en este caso, lo estoy planteando así porque como es segundo año y es sus primeros temas de química que están, quiero que tengan una buena base en la parte teórica. Y la química se basa mucho en la parte teórica. Tienes que tener mucha teoría para poder resolver los problemas. El alumno ya conforme tiene la teoría específica ya más o menos puede entender el significado ya de cómo puede resolver los problemas químicos. No es difícil, el curso de química no es difícil, al contrario, es cuestión de tenerle cariño, comprensión, bastante lectura y también practicar. Entonces, en este caso, los enlaces químicos, tú hemos dicho, ¿no? Que es la unión de dos o más elementos químicos para formar moléculas. O sea, una molécula del agua, por ejemplo, está enlazado hidrógeno con oxígeno. Si no existiera ese enlace, no existe el agua. Si la sal que tu mamá lo utiliza para poder darle sabor a las comidas, ese granito blanco que tú lo ves diariamente, ¿no? Que el forro que está en una bolsa o un vidrio que le da sabor a la comida, a la sopa, todos los guisos, si no se hubiera unido el sodio con el cloro, no existiera la sal. ¿Y cómo se unieron? Mediante un enlace. Un enlace químico. ¿Qué se formó? La sal. ¿Cómo se llama la sal químicamente hablando? Cloruro de sodio, en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque el sodio es un átomo que está libre. El cloro también es un átomo en forma de gas que está libre. El sodio es agrio, amargo. En el caso del cloro es un gas venenoso que te puede matar en 5 segundos totalmente. Imagínate, ese es un gas tóxico con un metal, es un metal con un metal, se unieron y formaron la sal, ¿no? Formaron la sal que nosotros nos utiliza como una forma de combustible, ¿no? Para nuestro desarrollo celular, ¿no es cierto? Entonces se unieron para un bien, ¿no? Se unió cosas malas para formarse una molécula, se enlazaron, se conocieron y dieron el sabor, ¿no? Característico que no hace daño, ¿no? Que no mata, ¿no? En este caso, ¿no? Ese es el fin de la química con referente a los enlaces químicos. ¿Qué factores tiene? Los factores que intervienen en un enlace químico entran, según lo estudiado químicamente hablando, entra la notación de Lewis y la electronegatividad y la regla del octeto. Esos tres los vamos a explicar. Vamos a aplicar la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es la tendencia, ¿no? Es la tendencia que tiene un átomo a ganar electrones. Esa tendencia de ganar electrones tiene a ser una forma constantemente, cada elemento se comporta de esa manera, quieren ganar para obtener su estabilidad. Después vamos a ver acá la regla del octeto. El octeto viene a decir que forma la regla del 8, como decir, ¿no? Es propuesta voy a hacer una pregunta de examen, ¿no? Fue propuesta por Walter Kossel, que decía que el átomo mediante una reacción química adquiere una estabilidad de gases nobles. O sea, el átomo de la tabla periódica, todos estos átomos quieren ser elementos químicos estables, formar gases nobles. Profesor, ¿quiénes son los gases nobles? Son los que están de color celeste, ¿no? Tenemos al helio, neón, argón, critón, xenón y ranón. Esos son los gases nobles que todos los elementos químicos quieren llegar, quieren formar su estabilidad. Después veo la notación de Levi. Levi es un científico, es un químico en la cual propuso, ¿no? Propuso que la notación debe representar mediante los electrones de valencia. Los electrones de valencia se representan con un punto o con un aspa. Se colocan alrededor del elemento químico. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? Tiene 6. ¿Por qué, profesor? Porque justamente el oxígeno está ubicado en el grupo 6 de la tabla periódica. Por lo tanto, toda esta fila tiene 6 electrones de valencia. En el caso del potasio, el potasio está acá, mira, el potasio está en el grupo 1. Entonces, por lo tanto, en el grupo 1A, por lo tanto, él tiene un electrón de valencia. Para diferenciar, a uno le pone aspa y al otro le pone círculo. Profesor, entonces estos átomos se van a enlazar, o sea, dos potasios con oxígeno están separados. Se van a unir, van a tratar de formar su regla del octeto y van a formar
un enlace químico donde van a formarse gases nobles. Sí, correcto. Entonces, ¿qué va a hacer el oxígeno en este caso? Como tiene 6 y quiere tener 8, quiere formar su octeto, le va a quitar uno a un potasio de la izquierda y al otro potasio de la derecha. Entonces ya tiene el oxígeno sus 8 electrones de valencia. Entonces ya formó su octeto y por lo tanto ya es un gas noble, forma parte de un gas noble, se enlazó. ¿Y el sodio, profesor, perdió? No, no perdió, porque conforme dio, también se ha unido. Entonces también se formó un gas noble. Ahora ya tiene 2 electrones de valencia, por lo tanto también es un gas noble. ¿Quién tiene 2 electrones de valencia en este caso? Por ejemplo, el helio, o sea, ese potasio ya se comporta como si fuera un gas helio. Ahí se dejó una tarea que simplemente era para marcar cuántos electrones de valencia tiene cada elemento químico. Hay chicos que me han enviado ya a mi WhatsApp personal, porque lo tengo agregado por mi teléfono, por el alumno directamente, como también sus mamás me están enviando representando al alumno, ¿no? Sus tareas de cada chico, de sus tareas que presenta, ¿no? Entonces, tengo la relación, si te falta presentar la tarea, tienes tiempo antes del examen, ¿no? Para tener, no hay ningún inconveniente, ¿no? Después de eso, vamos a compartir el otro tema, el enlace químico 2. Vamos a compartir acá. Enlace químico 2. Vamos a poner acá. Acá está. Donde vemos acá la clasificación de los enlaces químicos, ¿no? Cuando hablamos de enlace químico 2, puede ser interatómico o intermolecular. Todo esto que está acá se ha estudiado. Lo vamos a repasar todos en general, ¿no? Vemos el enlace iónico, covalente, metálico, y en el polar tenemos el dipolo-dipolo, puente de hidrógeno, la fuerza de Van Der y la fuerza del London, ¿no? Justamente, ¿no? ¿Qué es un enlace iónico? Y el iónico en algunos libros le llaman enlace electrovalente, que es lo mismo, es su sinónimo, ¿ya? Es una atracción electrostática de dos iones debido a la transferencia de electrones. ¿Qué es una atracción electrostática? Electrostática es uno de los temas que se estudia en física, interesante, donde de la cual se estudian las cargas que existen entre un elemento químico, ¿no? O un metal, por ejemplo, ¿no? Entonces va a haber una transferencia de electrones en la cual cada uno de ellos va a tener que perder y el otro va a tener que ganar. Si gana, se le llama anión, y si pierde, se le llama cation. Pues es una pregunta de examen también. Tenemos sus propiedades. Los enlaces iónicos se forman redes cristalinas, la mayoría, sí es cierto. Son frágiles y quebradizos. Son solubles en solventes polares como el agua, por ejemplo, se disuelven en agua. En soluciones acuosas son buenos conductores de electricidad y esta disociación de iones se le llaman electrolíticos, claro. Por ejemplo, tú tienes agua acá en un recipiente, en esta mano tienes agua y acá tienes sal. Lo combinamos, tenemos una combinación entre agua con sal, ¿no? Entonces, esa agua con sal lo movemos, ¿no? Hacemos una especie de batido y podemos poner conductores eléctricos, podemos conectarlo a una red, un cable y una bombilla, hacemos el proceso de la electrólisis y vemos que el agua con sal es un conductor de la electricidad, ¿no? Profesor, ¿y si hubiera puesto el agua con sal y de frente el foco prendía? No, tendría que tener una fuente de energía para que sea el puente o el camino para que pueda prender, ¿no? Es la parte de electrólisis, ¿no? Después vemos el enlace interatómico. El enlace interatómico en la cual interviene, en caso de que hemos visto el litio, ¿no? El litio con el flúor, por ejemplo. El litio, mira, el litio, hemos estudiado la parte de la números cuánticos, ¿no? Donde hablamos si será pensión, sopa, será pensión, ya. El litio, ¿cuántos electrones tiene? ¿O cuántos protones tiene en el estado neutro? Según tu tabla, tiene su Z vale 3. En el primer nivel, en el primer circulito tiene 2 y en el último tiene uno. Ese uno está inestable. El flúor, ¿cuánto tiene en el último? Tiene 2, 3, 4, 6, 7. Entonces, ese uno está ahí sobrando del otro elemento. El flúor dice, ¿sabe qué? Necesito ese electrón para formar mi octeto. Entonces, flúor forma su octeto, ya va a tener 8. Mira el siguiente gráfico, al otro costado a la derecha. Mientras que el litio en este caso se quedó con un nivel y se quedó con sus 2 electrones, ¿no es cierto?
ella también ya buscó su estabilidad y por lo tanto los dos elementos va a haber una transferencia de electrones y se van a unir y se va a formar un nuevo elemento químico. En este caso va a formar un enlace interatómico. Después acá, eso es un ejemplo en la cual nos sirve muy importante para poder resolver problemas, pero no lo vamos a considerar los problemas, repito, por motivo que va a ser como una parte teórica, como una base de la química este año en el caso de segundo año. Solamente segundo año tiene esa excepción, porque a partir de tercero, cuarto y quinto, ahí sí los problemas de química van a surgir de acuerdo a la teoría que hemos estudiado este año. Acá hay un ejemplo de una transferencia de la sal, por ejemplo, del cloruro de sodio, ¿no? En la cual vemos que el sodio, hacemos su configuración electrónica y al final termina con 3s1, ¿no? Y entonces termina con 3s1, tiene un electrón libre en su último nivel, en el tercer nivel. Acuérdate que 3 significa el tercer nivel, S es el nivel secundario, ¿no? Y en el nivel secundario hay un electrón ahí. En el caso de cloro, está en el tercer nivel. ¿Cuántos electrones tiene? 5. Entonces, ¿qué va a hacer? En este caso tiene 5, pero más los 2 de acá son 7. O sea, en el tercer nivel hay 7 electrones y le falta ese uno para formar su octeto. Le quita y va a formar cloro, va a formar su octeto y ya se va a transformar en un gas noble, mientras que el sodio, cuando pierde este electrón, ¿cuánto le va a quedar? 10 electrones, por lo tanto se también va a formar en un gas noble, que es el neón, ¿no? Se va a comportar como si fuera un gas noble, ¿no? Eso es lo más importante. Profesor, y acá hay una pregunta. ¿Qué es esta rayita, este palito? Acuérdate cuando hemos llevado química a la parte básica al principio, cuando hablamos de los orbitales. ¿Cuántos orbitales tiene ese? Uno. Entonces el orbital se simboliza con una rayita. ¿Cuántos electrones tiene? Ah, se le simboliza como si fuera una semiflecha para arriba. Y, profesor, ¿y por qué una semiflecha para arriba y después semiflecha para abajo? De acuerdo a la cantidad de electrones. Por ejemplo, acá tiene 7. Entonces dices, una flecha hacia arriba, una flecha hacia arriba van 2, otra flecha arriba 3, otra flecha arriba 4. De ahí regreso hacia abajo 5, 6, 7. ¿Ves? Entonces, ¿cuántos orbitales llenos hay, profesor? 3. ¿Cuántos orbitales semillenos hay? 1. Acá hay uno semilleno. El orbital P, ¿cuántos orbitales tiene, profesor? 3. Acá está, mira. El orbital P tiene 3 orbitales. 1, 2, 3. ¿Y el orbital S cuánto tiene? 1, profesor. Ah, ya. Acuérdate de la tablita, revisa tu cuaderno en la parte de los temas de atrás. Eso nos sirve como base. Para que tú sepas el enlace químico, tienes que tener una base de la parte teórica de los números cuánticos. Todo viene en cadena. Si tú no tienes un tema de química de acá más adelante, es porque no has entendido el tema anterior. Por eso tienes que repasar, tienes que estar constantemente estudiando. Ya, bueno, acá hay otro ejemplo que no va a venir, no es necesario, no va a venir, pero de todas maneras está como una referencia. Después vemos acá, vamos a compartir el siguiente tema, en el caso del enlace químico 3. No, perdón, es el 4, no es el 3. Acá está el 3, entonces hablamos en enlace covalente, ¿no? Enlace covalente. El enlace covalente, igual como el iónico, se produce cuando dos átomos no metálicos comparten un par de electrones, ¿no? Es igual, a diferencia que acá solamente son no metales, ¿no? No metales. Características importantes, en este caso, una de las características importantes es que en disoluciones acuosas son malos conductores de electricidad. Algunos se encuentran en estado sólido, líquido, formando gases. A otros forman, entre otros, no metales como el cloruro, el óxido clorhídrico, el agua, insolubles. Algunos son solventes polares. Según su clasificación, según el número de pares de electrones, puede ser simple, doble y triple. Según los de acá están explicados a continuación. Por ejemplo, ¿qué es un enlace simple? Un enlace simple se forma cuando los átomos comparten un par de electrones. Hay que tener cuidado con los conceptos, ¿ya? Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno tiene un electrón. Acá está, mira, está ubicado en el grupo 1A, por lo tanto tiene uno. Entonces,
Cuando se une con otro hidrógeno, ¿no? Va a formar una molécula de hidrógeno, ¿no? Entonces, estructuras de Levy van a compartir y van a formar un enlace simple en este caso, ¿no? En el caso del cloruro del ácido clorhídrico, por ejemplo, el cloro tiene 7, se va a enlazar con el hidrógeno y van a unirse y el cloro va a buscar su octeto, ya va a tener 8, mira, 2, 4, 6, 7, malo de acá, 8. Y en el caso del hidrógeno también se va a enlazar y ya no tiene 1, sino ya tiene 2. Y se transforma en un gas noble. Por eso se une, por eso se une. Porque si no hubiera esa conveniencia del octeto, no se unieran y no existiera el ácido clorhídrico, simplemente, no existiera. Capaz de hubiera otro elemento, ¿no? O sea, de esa parte esto, ¿no? El enlace doble, cuando forman el enlace doble de enlace de dos átomos, comparten y forman un enlace doble, ¿no? Un par de, dos pares de electrones, ¿no? Ahí está un ejemplo, el oxígeno y el CO2, por ejemplo, ¿no? Otro tenemos el enlace triple, en el caso del nitrógeno, cuando comparten tres pares de electrones. Y también otro ejemplo con el ácido carbónico, en este caso con el HCN. Entonces está formando un enlace simple más un enlace triple. Ahora, según su polaridad de enlace, según su polaridad de enlace puede ser un enlace covalente apolar. Quiere decir que se forma entre átomos con similar electronegatividad, es decir, por ejemplo, cuando se unen dos átomos de hidrógeno, es un enlace covalente apolar porque son átomos iguales. En el caso del enlace covalente polar es cuando intervienen elementos no metales de distintos elementos, ¿no? O sea, son no metales, pero diferentes, de distintos elementos diferentes. Por ejemplo, el cloro con el hidrógeno, ¿no? Formándose el ácido clorhídrico, ¿no? Después vemos acá, según los aportes de electrones, puede ser el enlace covalente múltiple. Ya el múltiple ya hemos estudiado, puede ser simple, doble, triple, y ahora el que vemos acá, el coordinado o dativo, ¿ya? Es muy importante esta teoría que tienes que saber, porque en el caso del ordinal continuo es que como vemos acá el ejemplo, vamos a volver acá al ejemplo que está a su costado a la derecha, ¿ya? Y la derecha está más explicado, más detallado. Por ejemplo, tengo hidrógeno, nitrógeno y tres oxígenos. Tengo un nitrógeno que le he puesto en el centro, tengo tres oxígenos que lo está rodeando, y en uno de los oxígenos está al costado un hidrógeno. Hasta ahí yo ya completé la cantidad de átomos que estoy utilizando. Ahora vamos a ver sus valencias, sus electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tiene en el caso del oxígeno? 6. Todos los oxígenos tienen 6. ¿Cuánto tiene el nitrógeno? Nitrógeno tiene 2, 4, 5. Mientras que el hidrógeno, ese es nitrógeno, y el hidrógeno tiene 1. Como el hidrógeno tiene 1, siempre va a formar un enlace simple. Por lo tanto, se va a enlazar con ese oxígeno y ya formó su estabilidad de hidrógeno y ya está enlazado. Ahora a este oxígeno ya le quedan 2, 4, 5 elementos. Entonces, ¿qué le conviene? Porque él tiene que tener 8. ¿Ah? Entonces, ¿qué le conviene? Hacer un enlace simple con nitrógeno, porque ahora si tú haces enlace simple, cuenta, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, este oxígeno ya formó su octeto. Ahora el nitrógeno le va a quedar estos dos oxígenos. Empezamos con el oxígeno que está abajo, en la base. Como el oxígeno tiene 6 y acá tiene 2, ¿le conviene al oxígeno de abajo enlazarse doble? Sí, para formar su octeto. Correcto, ya se formó su octeto. Entonces, profesor, está fácil. Entonces, el siguiente oxígeno también le va a dar 2 y ya se compró su octeto y ya se enlazó y ahí quedó. No. ¿Por qué no? Porque en este caso, si hace un enlace doble, el oxígeno va a tener su octeto, pero el nitrógeno se va a pasar y va a tener, y si tú lo sumas, va a tener 10. Y lo es verdad, mira, acá tiene 2, 4, 5, 6, 7, 8. Y si enlaza acá dos más, 9, 10. Entonces el enlace doble no entra. Entonces, ¿qué hace el enlace covalente y dativo? Se simboliza con esta flechita. ¿Qué quiere decir eso? Que el nitrógeno, como le sobra, ¿qué hace? ¿Sabe qué oxígeno? No nos para podernos enlazarnos, no podemos formar doble. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Sabe qué oxígeno? Te voy a regalar mis dos átomos que me sobran, porque a mí ya es suficiente con los 8 que tengo. Entonces, y el oxígeno lo va a aceptar con mucho gusto
Y mira que el nitrógeno ya se siente seguro porque ya formó su octeto, ¿no? Ya tenía sus 8 electrones de valencia completos. Entonces, por lo tanto, cada uno de ellos está uno tan felices y ya formaron su enlace. Entonces, ¿cuántos enlaces negativos hay? Uno. ¿Cuántos enlaces dobles hay? Uno. ¿Cuántos enlaces simples hay? Dos. Y así comienzan las preguntas para el examen, pero no de ustedes, sino ya para los muchachos de tercero, cuarto y quinto. O sea, se hace una fórmula, dice, ¿cuántos enlaces simples hay? ¿Cuántos enlaces dobles hay? ¿Cuántos enlaces, cuántos dativos hay? Entonces ya se va a dar uno de acuerdo a cómo ha hecho su enlace químico en la resolución de los problemas, ¿no? Después te dejo una tarea y ahí vemos el siguiente punto que nos faltó terminar, en este caso enlace químico 4. Cuando hablamos de los enlaces, los enlaces acá, si no me equivoco, hay enlace químico 5 y también hay enlace químico 5, ¿no? En la parte de este último término también falta completar, no pensé que se me ha ido ahorita, te lo voy a encontrar. En enlace químico también tenemos acá ahorita es aquel en la cual, en el enlace metálico, ¿no? Es aquel donde se establece que hay un lugar, un número de cationas unidos a un enlace de la nube electrónica. Cuando tú escuchas la palabra catión, quiere decir que pierde electrones. Su símbolo es un símbolo más. Una de las características importantes es que los metales están formados por átomos mismos del mismo elemento metálico. Forman cristales, los pocos electrones que tienen en el último nivel y la nube de productos y los electrones. Esta parte teórica de la cátedra general, ¿no? Después vemos acá el lugar que ocupan los metales en la tabla periódica, eso es muy importante. Sí, se puede diferenciar, te puedo decir una pregunta, por ejemplo, ¿qué elemento de los con relación a las claves, cuál es metal? Entonces yo te voy a poner el símbolo nada más, entonces tú ya tienes que ver si es un metal o un no metal. Acá incluso está colores, mira, se puede descifrar, ¿no? Los rojos son metales muy reactivos, los de verde son metales muy reactivos que se encuentran en forma de carbonatos, los amarillos son también metales reactivos, el azul son metales de gran tendencia a formar sulfuros y los blancos son metales nobles, ¿no? Después tengo las propiedades de los metales, son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. ¿Por qué el mercurio no? Porque el mercurio se comporta de dos maneras, ¿no? En sólido y en líquido. Ajá, es doble. Tiene brillo metálico, son buenos conductores del calor y electricidad, eso sí, el mercurio también. Tienen altos puntos de fusión y ebullición. A veces el mercurio cuando lo ves tú muy bonito, muy brilloso, muy blanco, parece inofensivo, pero eso se absorbe a través de los poros de la piel y puede pasar al torrente sanguíneo y a la larga te puede producir cáncer. Son tenaces y también resistentes a ruptura de tensiones, son dúctiles y se estiran mediante forma de hilos y alambres finos, pues también son maleables la mayoría, como el oro y la plata, por ejemplo, más el oro. ¿Cuáles son los elementos metálicos, los metales que el Perú exporta, por ejemplo? ¿No? En este caso tenemos al oro, que es la principal, estamos en el orden 6 a nivel mundial. Acuérdate que el Perú es un país minero. Cobre en el puesto 3, primer puesto lo tiene Chile. Zinc, por ejemplo, también se exporta a nivel mundial, somos 3. Plata, somos en el segundo lugar. En primer lugar la tiene la mina de Potosí en México. Plomo, por ejemplo, en orden mundial somos 4. El hierro somos el número 17. En el caso del estaño somos el número 3, ¿no? A nivel mundial. ¿A qué se debe la capacidad de los metales para conducir la corriente eléctrica? Los metales conducen fácilmente la corriente eléctrica debido a una gran movilidad de los electrones en su última capa. Por ejemplo, ¿no? Lo que explico también puede venir una pregunta de examen como una forma general, ¿no? Por ejemplo, un cobre. El cobre de las casas que alimenta la luz del foco, los interruptores, etcétera, 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 el cableado eléctrico están hechos de cobre, ¿no? Un cobre de alta pureza, casi al 100% de pureza. Por lo tanto, es fácil para conducir la electricidad, ¿no es cierto? La electricidad. Y en el último nivel es donde los electrones se encuentran libres. Y cuando hay un flujo carga,
Estos electrones viajan a la velocidad de la luz y producen energía, ¿no es cierto? Y esta energía puede transformarse en energía eléctrica o una energía mecánica de acuerdo a la resistencia que uno utiliza, ¿no? Según la física, la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. ¿Qué quiere decir? Que son directamente proporcionales. Eso se le va a enseñar, bueno, me imagino que le estará enseñando o no sé si están llevando el curso de física con el profesor que corresponde, pero eso es uno de los temas de física que se enseña en la parte de electrodinámica. Entonces es una parte muy interesante donde hay la gran cantidad de flujo de electrones, donde se aplica bastante la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff y varias leyes en la cual para que tú puedas determinar la cantidad de carga que existe en un elemento químico, ¿no? Y dar carga y de acuerdo a la resistencia que se da, ¿no? La madera, por ejemplo, es un conductor eléctrico, pero también a la vez es resistente. O sea, hace que el electrón no vague de una manera o no tenga la facilidad de deambular libremente en la madera, por eso se vuelve como un aislante, pero es un conductor, pero mal, es un conductor, pero pésimo para la conducción eléctrica, ¿no es cierto? O sea, es lenta, pero nos sirve como forma de aislante, ¿no es cierto? Pero si ese conductor lo cambiamos y lo transformamos en cobre o acero, automáticamente la corriente eléctrica, los electrones van a llegar a tu cuerpo y te puedes electrocutar, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado, ¿no? Los mejores conductores eléctricos son metales que nos sirven para poder determinar la electricidad en estos casos. El mejor conductor eléctrico es la plata. La plata es un metal que debería ser la que debería estar en los cables, pero como su costo es caro y tiene tentabilidad a ser robado incluso, entonces se utiliza cobre, ¿no? Para, como una forma común, ¿no? Y eso que el cobre también cuesta, pero no tanto como la plata, ¿no? Entonces esos términos son conceptos que en la cual tú tienes que saber, ¿no? Después se dejó una tarea que también tenían que averiguar e investigar propiedades física y química de los siguientes metales. Eso también se dejó como tarea. Espero que hayan presentado. No quiero sorprendidos que digan de profesor, yo presenté o no presenté y de con baja nota. Así que ya estoy advirtiendo. Por favor, tengan cuidado presente sobre esos puntos, porque si no, va a haber bajo. Por ejemplo, tienes en examen 20 y simplemente porque no entraste a Zoom o simplemente porque no presté tu tarea, te puede bajar y por lo tanto puede perjudicar tu parte, tu nota, pero tu nota y esto puede perjudicar tu libreta, ¿no? Y vas a tener una calificación baja, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esos puntos, ¿no? Vamos a ver acá la parte de... ujú, vamos a ver acá, mate químico 1, 2, 3, 4. Vamos a ver acá. Vamos a ver el otro que faltaba uno, creo. Ahí te lo voy a buscar. Vamos a ver acá, a ver. Creo que hasta ahí nomás fue, creo, ¿no? La última clase, ¿no? Vamos a ver. Vamos a buscarlo. Chicos, escriben por mensaje, a ver, por favor. Acá está enlace químico 5, de verdad. Está. Lo encontré ya. Sí, acá está, ya lo encontré. Y este es el también que va a venir en el examen, ¿no? Enlace químico 5. Conceptos previos, ¿no? Solamente acá son conceptos con referente a la parte de molécula polar. Molécula polar son aquella molécula en la cual los átomos, en este caso, que rodean al átomo central, disponen de un espacio simétrico, ¿no? Cumplen una geometría, en este caso una geometría lineal, ¿no? Cuando forman dos pares de electrónico de valencia, ¿no? Después tenemos las moléculas polar, ¿no? En este caso son aquellas moléculas en la cual los átomos rodean, ¿no? Al átomo central, ¿no? En este caso, rodean al átomo central, en este caso el agua, por ejemplo, la molécula del agua, el oxígeno está en el centro y los hidrógenos al costados. En el examen de admisión, repito, preguntaba incluso en cuántos grados, en este caso se mencionan cuántos grados sexagesimales, ¿no? En la parte de trigonometría, acuérdate que en trigonometría existe grados sexagesimales, centesimales y radianes. En este caso, estamos trabajando con grados sexagesimales. Entonces, el ángulo que existe entre
la diferencia entre un hidrógeno en la molécula del agua forma un ángulo de 104,5 grados. ¿Ya? Esa es una pregunta clásica que va a venir en el examen sí o sí, puede ser. Incluso hasta en la universidad ha venido esos puntos. Los enlaces intermoleculares, por ejemplo, los enlaces intermoleculares agrupan con un gran aquel conjunto de fuerzas de naturaleza eléctrica. Por eso le dicen enlaces intermoleculares, ¿no? Partes internas. Y son responsables sobre todo de justificar las propiedades macroscópicas que existen, tales como el punto de fusión, por ejemplo, ebullición, solubilidad, etcétera. Dice acá, por lo general estos enlaces son mucho más débiles que los enlaces interatómicos. Claro, eso es cierto, son mucho más débiles. Después tenemos el enlace dipolo-dipolo. En el caso del enlace dipolo-dipolo son fuerzas que actúan entre moléculas. Todo lo que estamos hablando ahorita son moléculas polares, es decir, moléculas con dipolo permanente. Su origen es electrostático, que ya lo hemos explicado, y que puede entenderse con términos de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb se aplica bastante en física referente al tema de electrostática. La ley de Coulomb, en la cual dice que puede determinar la carga que existe en un elemento químico con otro químico y se puede calcular la distancia más una constante, es una fórmula general que puede determinar la carga de una carga eléctrica, de una carga eléctrica. En este caso, el enlace de hidrógeno es un tipo especial, ¿no? Iteración que se le llama dipolo-dipolo, ¿no? Y el más conocido de todos, que incluso en biología también se habla, sobre los enlaces puente hidrógeno, ¿no? Los enlaces puente. Son enlaces, un tipo de enlace especial, que de hecho sí son especiales de la interacción dipolo-dipolo, o sea, de ahí nace, porque es el puente de hidrógeno y los átomos muy electronegativos. En estos casos, estos enlaces intermoleculares son más fuertes, un poquito más resistentes. Pero no debe confundirse con ese covalente de los átomos de hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Que es muy aparte, ¿no? El puente de hidrógeno intermolecular, en este caso el agua, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la molécula del agua, hablamos de un enlace covalente, ¿ya? Covalente, ¿por qué? Porque interviene dos no metales y se formó la molécula del agua. En el caso de los puentes de hidrógeno es cuando dos moléculas de agua se van a unir. Eso se llama puentes de hidrógeno. No son los enlaces propios del agua, sino los enlaces entre moléculas. Entre moléculas. Hay que entender cómo es, por eso está ahí un gráfico ahí abajo en la parte inferior, en rojo, y sobre el agua. Hay que ver la diferencia. Por eso cuando vemos el agua líquida, es la unión de moléculas de agua mediante puentes de hidrógeno. Por eso cuando tu mamá o tú, cuando vas a hervir agua, lo primero que se rompe a través del vapor son los puentes de hidrógeno. No se rompen los enlaces covalentes, sino se rompen los puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno comienzan a hacer que la molécula del agua comience a transformarse en vapor, viaja como vapor y después viajan a las nubes y después se condensan, donde se forman las nubes y después se solidifican y comienzan a producir nieve o lluvia o se condensan. Entonces, esa parte, entonces ahí comienza el ciclo del agua, ¿no? Entonces, no hay que confundir ese tipo de cosas. Estudiar enlaces químicos es muy importante porque nos sirve como la vida cotidiana. A veces digo, cómo se une el agua, ¿no? ¿Cómo se une el gas? ¿Cómo se unen los sólidos, ¿no? Entonces hay que tener bastante se puede decir, investigar, ¿no? Esos términos, ¿no? También tenemos la fuerza de dispersión o la de London, ¿no? La de London. En este caso, las fuerzas de dispersión London son un tipo de fuerza intermolecular también, denominadas así por el físico alemán Fritz London en 1930. Sus fuerzas son fuerzas débiles que permiten la unión de moléculas apolares y polares, ¿ya? O sea, es una unión de moléculas apolares y polares. La atracción en este caso es única de las moléculas polares y bueno, dice debido a la aparición de dipolos inalteranos. Sí, cierto. Y también
Sus fuerzas Lorentz se manifiestan en cortas distancias, de 5 angstros a 10 angstros. Esa A significa angstro, ¿ya? Y explica por qué los gases apolares como el oxígeno y el hidrógeno y el nitrógeno, por ejemplo, pueden lograrse. Es cierto, cuando tú tocas, por ejemplo, el balón de gas, por eso le dicen gas licuado, ¿no? Parece que tuviera dentro un líquido. En sí es un líquido, pero la presión es tanta que ese líquido se transforma en gas. Entonces ese gas es el que nosotros utilizamos para la cocina, ¿no es cierto? Ya, bueno, esos están unidos mediante unas fuerzas internas llamadas fuerza de dispersión o de la fuerza de London, ¿no? Que se rompen, son fáciles de romper, son muy cortas y permite que el desfogue y se evapore en forma de gas, ¿no? Eso es lo más importante que podemos decir en este caso como ejemplo, ¿no? Ahí se dejó una tarea, si te das cuenta, en cada tema he dejado tarea, entonces por lo tanto tú y yo tengo que ver las secuencias. Si en caso me equivocara y no haya puesto la tarea de ciertos alumnos, me tiene que corroborar con la tarea hecha, o sea, me tiene que enviar a mi WhatsApp si has hecho o no has hecho la tarea, ¿no? Ahí he dejado una investigación de ciertos compuestos covalentes, por ejemplo, el ácido acético, tiene su fórmula, nombre común y sus usos. Si te das cuenta, no he dejado tarea de los referentes enlaces, simplemente son tareas de investigación, ¿ah? Ácido clorhídrico, el amoníaco y el cloro, ¿no? Bueno, chicos, creo que están las 5 enlaces químicos que van a venir en el examen. Los 5 enlaces químicos. Enlace químico uno, 2, 3, 4 y 5. Esto le voy a enviar ahorita, ahora sí, a la señorita encargada, la Erika, para que le envíe al grupo de WhatsApp y tenga los temas y las tareas que a alguno le falta seguro, entonces van a ir completando. ¿Ya? La tarea me la Profesor, ¿hay presenta. tarea en biología? Ayer envié los temas, creo que sí, sí hay tarea, entonces ahí chequéalo y revísalo para que más o menos te des cuenta si te falta para que lo puedas completar. ¿Está bien? El PDF me aparece sin tarea, profe. Si no hay tarea normal, no hay problema. Solamente si es contenido normal, igual lo necesitas para estudiar. No, manera, no hay problema. Si es contenido normal. Pero lo importante también que sea tu presentación de cuaderno, porque también reviso la presentación, para que no simplemente esté ahí archivado en tu celular o tu PC, simplemente también tiene que estar en físico, porque también porque en filología no solo va a venir lo que está escrito, sino también va a venir los gráficos, también va a venir ejemplos, lo que yo estoy explicando, por ejemplo, ahora. Entonces todo eso es un paquete, ¿no? Es un paquete. Ya, chicos, entonces eso sería todo, chicos. ¿Alguna duda, profesor Aurelio? ¿Va a haber un comentario del profesor Córdoba o termina aquí nomás? Pues mira, profesor, no hay ningún problema, el coordinador está ocupado ahorita. Ya, muy bien. Entonces, la señorita Erika ya dio su testimonio, ya habló, ya explicó también, entonces ya todo está claro. Entonces, chicos, creo que no hay preguntas, todo está bien. Solamente cuestión de repasar. Acuérdense que solamente hay 5 minutos de tolerancia. Termina la tolerancia, cierro el grupo y empezamos la clase con los que estoy presente, ¿ya? Ahí no traten de entrar antes de la hora, para no haya problemas. Y acuérdate que tiene calificación, tiene nota todo. Ya chicos, ya Brenda, todo bien, Dairon, Abraham, John, Yanina, Sandra, Melanie, Farid, Todo claro, Luz, profe. Yanina también, Sandra, ya muy bien. Muy bien, chicos, yo creo que este grupo está excelente, solamente le falta un poquito más solamente de un pequeño empuje para aprender los trabajos nada más y listo, y funciona excelente. Chicos, muy bien, hay un mensaje creo. Yanina dice que todo está claro, no hay problema, le dio su mensaje. Todo ok, chicos, entonces como todo está claro, entonces ahí nos vamos a quedar. Cualquier duda por interno, no al grupo, olviden, no hay nada de grupo, todo es por interno. Y interno a mi celular personal o a la de la señorita Erika. Nadie más que nadie más. Acá no interviene el coordinador ni auxiliar nada, solamente entre los dos porque somos del área. ¿Ok? Así que así nos quedamos chicos hasta la próxima semana listo para el examen que se le va a enviar a su grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que lo marquen y ahí va a salir la nota automáticamente. Listo, chao, chao chicos.